Hola chicos, bueno, seguimos con este curso de virtual de hidrología y esta vez veremos que seguimos con la introducción, veremos el clima. Bueno, esta clase consta de generalidades, una explicación de la atmósfera y la circulación atmosférica, los factores que afectan y los elementos en ella. Bueno, las ciencias atmosféricas son la meteorología, que es el estudio de la atmósfera y los fenómenos atmosféricos, así como la interacción entre la atmósfera y la superficie terrestre, los océanos y la vida en general. Y la climatología estudia las condiciones y características medias de los elementos del clima estudiados por la meteorología: temperatura, vientos, presión, humedad y precipitaciones. Hay que hacer una gran diferencia entre lo que significa clima y lo que significa tiempo. Clima es la escala temporal a la cual están medidas. Por ejemplo, el tiempo está medido en una escala temporal mucho más corta, como días o horas, y en cambio el clima una escala temporal de meses o años. En clima, la condición característica de la atmósfera reducida en periodos prolongados de 30 a 50 años, y el tiempo es el estado de la atmósfera en un punto dado y época determinada respecto al punto particular de la superficie terrestre. Bueno, el clima. ¿Cuáles son los factores? Las condiciones físicas del entorno controlan el clima y la zona terrestre es relativamente amplia. Por ejemplo, depende de la latitud, altitud, relieve, cercanía al mar y corrientes marinas. La propiedad o condición de la atmósfera se puede caracterizar, está en un lugar y en un largo plazo. Estos son los elementos, como la temperatura, la presión atmosférica, vientos, humedad, radiación y precipitación. Como decía, la latitud es ampliamente visible en toda su extensión. Las relaciones, mientras mayor sea la latitud, menores son las temperaturas. Por ejemplo, en el caso del país Chile, la relación es mientras mayor sea la altitud, menores son las temperaturas. Y la relación que existe es que a mayor altitud, menor son las temperaturas. Como bien sabemos, como ocurre, por ejemplo, en los volcanes o en la cordillera. A mayor altura, menor es la temperatura. Por ejemplo, las diferentes formas de relieve dan variaciones a los distintos climas, como puede parecer de forma lógica. Por ejemplo, en Chile la diferencia de climas se observa en la variación de la oscilación amplitud térmica entre la costa y la depresión intermedia. Como se puede ver aquí en la figura, se ve que en el mar el aire es más cálido y húmedo, y a medida que va subiendo la altitud, estas cordilleras, por ejemplo, en el caso que puede ser cordillera de la costa, no deja dar paso a las nubes, por lo que se produce una precipitación. Luego, cuando se produce el relieve del valle, se producen vientos secos y desierto orográfico o rain shadow, que es caluroso y seco. Bueno, otro de los factores que afectan el clima son las corrientes marinas, y estas se clasifican en frías y cálidas. Por ejemplo, en Chile se presenta la corriente de Humboldt, que es una corriente fría. Ahora hablaremos sobre los elementos del clima. Uno de los elementos del clima es la temperatura. La temperatura se define como el grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinado. Esto se puede medir a través de un termómetro, que puede medir temperatura máxima, temperatura mínima o temperatura media. Y las unidades comúnmente utilizadas en el sistema occidental es el grado Celsius o grado Kelvin, que es una escala absoluta. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo para la ciudad de Chile de la informe de las temperaturas extremas del lunes 21 de marzo de 2011 en la ciudad, por ejemplo, de Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Caldera y La Serena. Hay que destacar al que está viendo esto, que cada una de estas ciudades se encuentra desde una mayor latitud a una menor latitud. Es decir, Arica está mayor al norte, Iquique más al sur, Calama al sur, Antofagasta más al sur, Caldera más al sur y La Serena más al sur. Se puede ver un gráfico de las temperaturas medias del sector de Pudahuel a través de los años. Una de las formas de representar la temperatura a través de los mapas es a través de las isotermas. ¿Qué es lo que muestra las isotermas?
Así como en un plano topográfico, las isotermas van mostrando la línea de temperatura, donde es línea de temperatura que existe en una cierta área. Por ejemplo, si nosotros vemos esta línea se pueden registrar temperaturas de 33 grados, más hacia la costa de 32, más hacia la costa de 31 y así sucesivamente. Claro que pueden haber la forma de las isotermas no es siempre una forma determinada, pueden ser de distintas formas, como se puede ver aquí en la representación de la temperatura mínima del 4 de enero del 2008, obtenida de la Dirección Meteorológica de Chile, donde se pueden ver cómo la isoterma de la temperatura mínima van variando hacia la costa, por ejemplo. Bueno, una forma de representar tanto la temperatura como la precipitación es a través de los climogramas. Como se puede ver en la figura 1, se tiene el climograma de la isla de Pascua, donde se representa en rojo las variaciones de temperatura y en celeste las variaciones de precipitación. Como se puede ver en la isla de Pascua, se puede ver que las mayores precipitaciones se obtienen en los meses de abril y mayo y que las menores temperaturas se obtienen en los meses de julio o agosto. Bueno, otro de los elementos es la humedad, que es el contenido de vapor de agua en el aire, representado como precipitación, evaporación, oxicométrico e higométrico. También existe la presión de vapor, representada como la letra E, y la presión de vapor de saturación. En este caso se puede obtener que la presión de vapor de saturación está en función de la temperatura, como lo muestra la siguiente ecuación. 6,11 de exponencial de 17,3 por temperatura partido por temperatura más 237,3. La temperatura representada en grados Celsius. Bueno, hay distintos tipos de humedad. Está la humedad absoluta o densidad de vapor de agua, que sería la masa de vapor de agua dividido por el volumen de las células de aire, unidad en gramos dividido por metro cúbico. Humedad específica, que es gramos por kilogramos. Bueno, está la humedad específica, que son unidades de gramo partido por kilogramos, que se obtiene a través de la masa de vapor de agua dividido la masa de aire húmedo, como lo representa su ecuación. Y la razón de mezcla, que es las unidades son gramos por dividido kilogramos, que es la masa de vapor de agua dividido la masa de aire seco. Y la humedad relativa, que es una medición que es adimensional. La humedad relativa es adimensional, representada como la presión de vapor dividido por la presión de vapor de saturación, representada como porcentaje. Bueno, otro de los elementos que afectan al clima es la radiación solar. La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol, que se representa como la irradiancia. Su magnitud es watts dividido por metro cuadrado. Bueno, una de las cosas que depende esta magnitud es el ángulo de incidencia. Puede ser directo, que llega directo del Sol, difuso, que viene de otras direcciones, y total o global, que es la suma de ambas, para producir un balance energético. Bueno, uno de los elementos de medición de la radiación solar es el piranómetro, que mide la radiación solar incidente, o el radiómetro neto, que mide el balance neto de radiación, como se pueden ver aquí en las figuras. Bueno, otro de los elementos es la presión atmosférica, que es la fuerza por unidad de área ejercida por el aire atmosférico sobre la Tierra. Esta disminuye con la altura, se mide a través del barómetro y sus unidades es la atmósfera, o milibar, o pascal, o torr, o milímetros de mercurio. Otro de los elementos es el viento, que es el flujo de gases a gran escala. Se produce a través del gradiente de presión, fuerza de Coriolis, fuerza centrípeta, fricción o capa límite. Y una de las formas de medición es el anemómetro, que mide la magnitud de la velocidad, o la veleta, la dirección y sentido del viento. Aquí se puede ver una representación o una fotografía de la veleta y el anemómetro.
Las estaciones meteorológicas pueden medir tanto precipitación como temperatura. Por ejemplo, las pluviométricas miden solamente precipitación a través de un pluviómetro que mide la cantidad de lluvia caída, como se puede ver aquí, representar aquí en la figura. Las estaciones meteorológicas miden la temperatura, evaporación, psicómetro e higrómetro, la veleta y el anemómetro. Por ejemplo, aquí tenemos una estación meteorológica donde tenemos el anemómetro con la velocidad y dirección del viento, el mástil de montaje, el termómetro que mide la temperatura y humedad del aire, y el emisor inalámbrico de los datos obtenidos junto al panel solar y la batería de litio. Bueno, su instalación y operación es normada, por lo menos en la ciudad de Chile. Con esto ha sido todo sobre el capítulo de introducción al tema de la hidrología y la explicación sobre el clima. En el próximo video se verá más sobre las características de la cuenca y posteriormente se empezará a ver el tema de balance hídrico. Espero que les haya servido y cualquier cosa dejan un comentario.